En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oh alto y glorioso Dios, ilumina las tinieblas de nuestro corazón. Danos fe recta, esperanza cierta, caridad perfecta. Sentido y conocimiento, Señor, para que cumplamos tu santo y veraz mandamiento. Amén. Padre, Hijo y Espíritu Santo nos acompañen en esta noche de estudio. Muy bien, pues estamos estudiando la exhortación apostólica Dilexi Te Amado del Santo Padre León XIV sobre el amor hacia los pobres. Estamos en nuestro número 59, liberar a los cautivos. ¿Quién puede retomar la lectura? ¿Quién nos hace favor de ir leyendo o de iniciar la lectura de esta noche? ¿Quién se anima? Ahí en el número 59. Yo, hermano, Adelante, Vicky, por favor. liberar a los cautivos. 59. Desde los tiempos de los desde los tiempos apostólicos, la Iglesia ha visto en la liberación de los oprimidos un signo del reino de Dios. Jesús mismo, al iniciar su misión pública, proclamó: El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha consagrado por la unción. Él me envió a llevar la buena noticia a los pobres, a anunciar la liberación a los cautivos. Lucas 4:18. Los primeros cristianos, incluso en condiciones precarias, rezaban y asistían a los hermanos y hermanas encarcelados, como atestiguan los hechos de los apóstoles y diversos escritos de los padres. Esta misión liberadora se prolongó a lo largo de los siglos mediante acciones concretas, especialmente cuando el drama de la esclavitud y el cautiverio marcó sociedades enteras. Entre finales del siglo XII y principios del siglo XIII, cuando muchos cristianos eran capturados en el Mediterráneo o esclavizados en la guerra, surgieron dos órdenes religiosas: la Orden de la Santísima Trinidad, redención de redención de cautivos, trinitario, fundada por Juan de Mata y San Félix de Valois, y la Orden de la Bienaventurada Virgen María de la Merced, mercenario, fundada por San Pedro Nolasco con el apoyo de San Raimundo de Peñafort, dominico. Estas comunidades de consagrados nacieron con el carisma específico de liberar a los cristianos esclavizados, poniendo a disposición sus bienes y a menudo ofreciendo su propia vida a cambio. Los trinitarios, con el lema Gloria Trivi, Trinitas ex capitivis libertas, gloria a ti, Trinidad, y a los cautivos libertad, y a los mercenarios que añaden un cuarto voto, a los votos religiosos de pobreza, obediencia y castidad, dieron testimonio de que la caridad puede ser heroica. La liberación de los cautivos era expresión del amor trinitario, un Dios que libera no solo de la esclavitud espiritual, sino también de la opresión, sino también de la opresión concreta. El gesto de rescatar de la esclavitud y de la prisión se considera una prolongación del sacrificio redentor de Cristo, cuya sangre es el precio de nuestro rescate. La espiritualidad 61. La espiritualidad original de estas órdenes estaba profundamente arraigada en la contemplación de la cruz. Cristo es el redentor de los cautivos por excelencia y la iglesia su cuerpo. Prolonga este misterio en el tiempo. Los religiosos no veían en el rescate una acción política o económica, sino un acto casi litúrgico, una ofrenda sacramental de sí mismos. Muchos entregaron sus propios cuerpos
para sustituir a los prisioneros, cumpliendo literalmente el mandamiento. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. La tradición de estas órdenes no cesó, al contrario, inspiró nuevas formas de acción frente a las esclavitudes modernas, la trata de personas, el trabajo forzoso, la explotación sexual, las distintas adicciones, la caridad cristiana. Cuando se encarna, se convierte en liberadora, y la misión de la Iglesia, cuando es fiel a su Señor, es siempre proclamar la liberación. Aún en nuestros días, en los que existen millones de personas, niños, hombres y mujeres de todas las edades, privados de su libertad y obligados a vivir en condiciones similares a la esclavitud. Dicha herencia es continuada por estas órdenes y por otras instituciones y congregaciones que actúan en las periferias urbanas, las zonas de conflicto y los corredores migratorios. Cuando la Iglesia se arrodilla para romper las nuevas cadenas que aprisionan a los pobres, se convierte en signo de Pascua. 62. No se puede concluir esta reflexión sobre las personas privadas de libertad sin mencionar a los reclusos que se encuentran en los distintos centros penitenciarios de preventivos y de penados. A este respecto, cabe recordar las palabras que el Papa Francisco dirigió a un grupo de ellos. Para mí, entrar en una cárcel es siempre un momento importante, porque la cárcel es un lugar de gran humanidad, de humanidad probada, a veces fatigada por dificultades, sentimientos de culpa, juicios, incomprensiones, sufrimientos, pero al mismo tiempo cargada de fuerza, de deseo, de perdón, de deseo de rescate. Este deseo, entre otros, también fue asumido por las órdenes redentoras como un servicio preferencial a la Iglesia, como proclamaba San Pablo. Esta es la libertad que nos ha dado Cristo. Gálatas 5:1. Y esa libertad no es solo inferior, se manifiesta en la historia como amor que cuida y libera de todas las ataduras. Hasta ahí, hermana. No, Continúo. seguimos, Vicky, por favor. 63. Testigos de la pobreza evangélica. En el siglo XIII, ante el crecimiento de las ciudades, la concentración de riquezas y la aparición de nuevas formas de pobreza, el Espíritu Santo suscitó en la Iglesia un nuevo tipo de consagración, las órdenes mendicantes. A diferencia del modelo monástico estable, los mendicantes adoptaron una vida itinerante, sin propiedades personales ni comunitarias, confiando plenamente en la providencia. No solo servían a los pobres, se hacían pobres con ellos. Consideraban la ciudad como un nuevo desierto y a los marginados como nuevos maestros espirituales. Estas órdenes, como los franciscanos, los dominicos, los agustinos y los carmelitas, representaron una revolución evangélica en la que el estilo de vida sencillo y pobre se convierte en un signo profético para la misión, reviviendo la experiencia de la primera comunidad cristiana en Hechos 4:32. El testimonio de los mendicantes desafiaba tanto la opulencia clerical como la frialdad de la sociedad urbana. 64. San Francisco de Asís se convirtió en el icono de esta primavera espiritual. Tomando la pobreza como esposa, quiso imitar a Cristo pobre, desnudo y crucificado. En su regla, pide a los hermanos que de nada se apropien, ni casa, ni lugar, ni cosa alguna. Y como peregrinos y forasteros en este siglo,
sirviendo al Señor en pobreza y humildad. Vayan por limosna confiadamente y no deben avergonzarse, porque el Señor se hizo pobre por nosotros en este mundo. Su vida fue un continuo despojarse del palacio al leproso, de la elocuencia al silencio, de la posesión al don total. Francisco no fundó un servicio social, sino una fraternidad evangélica. Entre los pobres veía hermanos e imágenes vivas del Señor. Su misión era estar con ellos, por una solidaridad que superaba las distancias, por un amor compasivo. Su pobreza era relacional, lo llevaba a hacerse cercano, igual, más aún menor. Su santidad brotaba de la convicción de que solo se recibe verdaderamente a Cristo en la entrega generosa de sí mismo a los hermanos. 65. Santa Clara de Asís, inspirada por Francisco, fundó la Orden de las Damas Pobres, más tarde llamadas Clarisas. Su lucha espiritual consistió en mantener fielmente el ideal de la pobreza radical. Rechazó los privilegios pontificios que podrían garantizar la seguridad material de su monasterio y con firmeza obtuvo del Papa Gregorio, eh, es nueve, ¿verdad? Noveno, el llamado Privilegium Paupertatis, que garantizaba el derecho a vivir sin poseer ningún bien material. Esta opción expresaba la confianza total en Dios y la conciencia de que la pobreza voluntaria era una forma de libertad y de profecía. Clara enseñaba a sus hermanas que Cristo era su única herencia y que nada debía oscurecer la comunión con Él. Su vida orante y oculta fue un grito contra la mundanidad y una defensa silenciosa de los pobres y olvidados. 66. Santo Domingo de Guzmán, contemporáneo de Francisco, fundó la Orden de Predicadores con otro carisma, pero con la misma radicalidad. Deseaba anunciar el Evangelio con la autoridad que provoca de una vida pobre, convencido de que la verdad necesita testigos coherentes. El ejemplo de la pobreza de vida acompañaba la palabra, el ejemplo de la pobreza de vida acompañaba la palabra predicada. Libres del peso de los bienes terrenos, los frailes dominicos podían dedicarse mejor a la obra principal, es decir, a la predicación. Iban a las ciudades, sobre todo a aquellas universitarias, para enseñar la verdad de Dios. Al depender de los demás, demostraban que la fe no se impone, sino que se ofrece. Y al vivir entre los pobres, aprendían la verdad del Evangelio, desde abajo, como discípulos del Cristo humillado. 67. Las órdenes mendicantes fueron, así, una respuesta viva a la exclusión y la indiferencia. No propusieron expresarse, no propusieron expresamente reformas sociales, sino una conversión personal y comunitaria a la lógica del reino. La pobreza en ellos no era consecuencia de la escasez de bienes, sino una elección libre, hacerse pequeño para acoger a los pequeños. Como dijo Tomás de Celano sobre Francisco, se deja ver en él el primer amador de los pobres, despojándose de sus vestidos. Viste como ellos a los pobres, a quienes, si no todavía de hecho, sino de todo corazón, intenta asemejarse. Los mendicantes se han convertido en un signo de una iglesia peregrina, humilde y fraterna, que vive entre los pobres, no por estrategia proselitista, sino por identidad. Enseñan que la iglesia es luz solo cuando se despoja de todo y que la santidad pasa por un corazón humilde y volcado en los pequeños. Nos detenemos aquí un momentito, Vicky. En Sí, realidad,
Como hemos visto desde hace 15 días, cuando estábamos revisando esta exhortación, en realidad, al menos esta última parte que hemos ido revisando, pues van siendo más bien testimonios, ¿no? Testimonios históricos de cómo la iglesia, partiendo de su carisma propio, cada uno de los fundadores, en este caso concreto, ha ido respondiendo a la pobreza. Recuerden, de alguna manera el tema central de la exhortación, pues es de amado, el amor hacia los pobres, pero en este caso también toca la pobreza, sobre todo lo que tiene que ver con los mendicantes, porque al menos en el origen, literalmente eran mendicantes, ¿no? Se la pasaban pidiendo, mendigando la comida. Esto no en el sentido de decir, ay, pues no hacían nada, no trabajaban, y solamente estiraban la mano. No en ese sentido, sino con el afán de dedicarse completa y totalmente al proyecto de, bueno, los predicadores, los dominicos, pues ahí lo tenemos, a predicar, ¿no? La familia franciscana fue como un poquito mucho más amplia en ese sentido, pero también fue un tanto la misma predicación, el estar más de lleno con los leprosos, con los pobres, etcétera. Pero la idea general, por el voto de pobreza, era entender no poseer nada para tener toda la libertad o la libertad completa de proveer para el reino de Dios. Y en ese sentido, como no se tenía un trabajo estable, podríamos decirlo así, entonces por eso acudían a la cuestión mendicante, no en ese sentido. Muy prontamente también, tanto la familia franciscana como la dominica y en realidad todas las demás, pues pronto también se vieron en la necesidad de empezar a tener casas, iglesias, etcétera. ¿No? Ya la misma evolución de todo esto así lo fue generando. Pero importante es entender, fíjense, cómo la iglesia, los miembros de la iglesia que somos nosotros, en su momento Francisco, Domingo de Guzmán, etcétera, etcétera, van a tomar parte de la realidad social que les toca vivir para desde ahí anunciar el evangelio. Eso es importante, no más allá del tema propio de la pobreza o los pobres, que es en donde gira alrededor de todo esto la exhortación, pero sí es importante entender que todos estos santos, todos estos fundadores, van a tomar el contexto específico en el cual se encontraron insertos y desde ahí de una u otra manera van a intentar anunciar el evangelio. Para la época en la que se estaba, sobre todo en la Edad Media, porque ahí es donde surgen las órdenes mendicantes, ¿no? Pues se va a tener esto, el gran problema de la pobreza, ¿no? Muy pocos que tienen mucho y muchos que tienen muy poco. ¿No? Entonces, en ese sentido van a responder y uno de esos puntos centrales va a ser los pobres. Tanto va a ser el gesto que incluso todas estas nuevas fundaciones de órdenes van a asumir la pobreza como uno de sus valores principales. Además de el mismo cuidado del pobre. Y como siempre lo hemos dicho, recuerden, no hay que romantizar ni al pobre ni a la pobreza, ¿no? Pero lo cierto es que ahí estaría esto. Y en función de esos, la exhortación sigue con testimonios, ahora con la educación de los pobres, Calasanz, algunos otros que fueron fundando escuelas donde también se iba teniendo esto. Fíjense, va a ser muy, muy curioso de alguna manera, porque muchas de las escuelas de religión o que están inspiradas en el cristianismo, pues muchas de estas van a nacer como ayuda a los más necesitados, a los pobres. Aunque después se van a entrar en el rubro de escuelas privadas, no siempre baratas, ¿no? Paradójicamente, pero que bueno, ahí va a estar al menos en el inicio el punto. ¿Quién nos ayuda a leer el 68? Bueno, del 68 hacia adelante. ¿Quién se anima? Yo, Iván, Adelante, por favor. la Iglesia y la educación de los pobres. Dirigiéndose a algunos educadores, el Papa Francisco recordó que la educación ha sido siempre una de las expresiones más altas de la caridad cristiana
La vuestra es una misión llena de obstáculos, pero también de alegrías. Una misión de amor, porque no se puede enseñar sin amar. En ese sentido, desde los primeros tiempos, los cristianos se dieron cuenta de que el saber liberar dignifica y acerca de la verdad. Para la Iglesia, enseñar a los pobres era un acto de justicia y de fe, inspirada en el ejemplo del Maestro, que enseñaba a la gente las verdades divinas y humanas. La Iglesia asumió la misión de formar a los niños y a los jóvenes, especialmente a los más pobres, en la verdad y el amor. Esta misión tomó forma con la fundación de congregaciones dedicadas a la educación popular. 6.9. En el siglo XVI, San José de Calasanz, impresionado por la falta de instrucción y formación de los jóvenes pobres de la ciudad de Roma, en unas salas anexas a la iglesia de Santa Dorotea en el Trastevere, creó la primera escuela pública popular gratuita de Europa. Era la simiente de la que después se desarrollaría, no sin dificultades, la orden de clérigos regulares pobres de la Madre de Dios de las escuelas pías, llamados escolapios, con el fin de transmitir a los jóvenes la ciencia profana, al igual que la sabiduría del Evangelio, enseñándoles a descubrir en sus acontecimientos personales y en la historia la acción amorosa de Dios creador y redentor. De hecho, podemos considerar a este valiente sacerdote como el verdadero fundador de la escuela católica moderna, que busca la formación integral del hombre y está abierta a todos. Animado por la misma sensibilidad, en el siglo XVII, San Juan Bautista de la Salle, dándose cuenta de la injusticia causada por la exclusión de los hijos de obreros y campesinos del sistema educativo de Francia, en aquel tiempo fundó los Hermanos de las Escuelas Cristianas, con el ideal de ofrecerles educación gratuita, una sólida formación y un ambiente fraternal. La Salle veía el aula como un lugar para el desarrollo humano, pero también para la conversión. Sus escuelas combinaban la oración, el método, la disciplina y el compartir. Cada niño era considerado un don único de Dios y el acto de enseñar un servicio al reino de Dios. 70. Ya en el siglo XIX, también en Francia, San Marcelino Champagnat fundó el Instituto de los, por favor, de los hermanos maristas de las escuelas, sensible a las necesidades espirituales y educativas de su época, especialmente a la ignorancia religiosa y a las situaciones de abandono que vivía particularmente la juventud, dedicándose de lleno en una época en la que el acceso a la educación era todavía un privilegio de unos pocos, a la misión de educar y evangelizar a los niños y jóvenes, sobre todo a los más necesitados. Con el mismo espíritu, en Turín, San Juan Bosco inició la obra salesiana basada en los 3 principios del sistema preventivo: razón, religión y amor. Y el beato Antonio Rosmini fundó el Instituto de la Caridad, en el que la caridad intelectual juntó con la material y en la cúspide la espiritual pastoral. Se presentaba como una dimensión indispensable para cualquier acción caritativa que mirase al bien y al desarrollo integral de las personas. 7.1. Muchas congregaciones femeninas fueron también protagonistas de esta revolución pedagógica. Las ursulinas, las monjas de la Orden de la Compañía de María Nuestra Señora, las maestras pías y muchas otras, fundadas especialmente en los siglos XVIII y XIX, ocuparon espacios donde el Estado estaba ausente,
crearon escuelas en pequeños pueblos, en los suburbios y en los barrios obreros. La educación de las niñas en particular se convirtió en una prioridad. Las religiosas alfabetizaban, evangelizaban, trataban de cuestiones prácticas de la vida cotidiana, elevaban el espíritu a través del cultivo de las artes y sobre todo formaban conciencias. Su pedagogía era sencilla, cercanía, paciencia, dulzura. Enseñaban a través de la vida, antes que con palabras. En tiempos de analfabetismo generalizado y de exclusión estructural, estas mujeres consagradas eran faros de esperanza. Su misión era formar el corazón, enseñar a pensar, promover la dignidad. Combinando una vida de piedad y dedicación al prójimo, combatieron el abandono con la ternura de quien educa en nombre de Cristo. 7.2. Para la fe cristiana, la educación de los pobres no es un favor, sino un deber. Los pequeños tienen derecho a la sabiduría como exigencia básica para el reconocimiento de la dignidad humana. Enseñarles es afirmar su valor, darles las herramientas para transformar su realidad. La tradición cristiana entiende que el conocimiento es un don de Dios y una responsabilidad comunitaria. La educación cristiana forma no solo profesionales, sino personas abiertas al bien, a la belleza y a la verdad. Por eso, la escuela católica, cuando es fiel a su nombre, se convierte en un espacio de inclusión, formación integral y promoción humana. Así, conjugando fe y cultura, se siembra futuro, se honra la imagen de Dios y se construye una sociedad mejor. Acompañar a los migrantes. 7.3. La experiencia de la migración acompaña la historia del pueblo de Dios. Abraham parte sin saber a dónde va. Moisés conduce a un pueblo peregrino por el desierto. María y José huyen con el niño a Egipto. El mismo Cristo que vino a los suyos y los suyos no lo recibieron, vivió entre nosotros como extranjero. Por eso, la Iglesia siempre ha reconocido en los migrantes una presencia viva del Señor, que en el día del juicio dirá a los que estén a su derecha: estaba de paso y me alojaron. 7.4. En el siglo XIX, cuando millones de europeos emigraban en busca de mejores condiciones de vida, dos grandes santos se destacaron en la atención pastoral de los migrantes: San Juan Bautista Scalabrini y Santa Francisca Javier Cabrini. Scalabrini, obispo de Picenza, fundó los misioneros de San Carlos para acompañar a los migrantes en sus comunidades de destino, ofreciéndoles asistencia espiritual, jurídica y material. Veía en los migrantes destinatarios de una nueva evangelización, alertando sobre los riesgos de la explotación y la pérdida de la fe en tierra extranjera, respondiendo con generosidad al carisma que el Señor le había concedido. Scalabrini miraba más allá, miraba hacia el futuro, hacia un mundo y una iglesia sin barreras, sin extranjeros. Santa Francisca Cabrini, nacida en Italia y naturalizada estadounidense, se convirtió en la primera ciudadana de los Estados Unidos en ser canonizada. Para cumplir su misión de atender a los emigrantes, cruzó el Atlántico varias veces e, impulsada por una singular audacia, empezó de la nada la construcción de escuelas, hospitales y orfanatos para multitud de desheredados que se aventuraban a buscar trabajo en el Nuevo Mundo, sin reconocer la lengua y sin medios que les permitieran una inserción digna en la sociedad norteamericana
en la que a menudo eran víctimas de personas sin escrúpulos. Su corazón materno, que no se resignaba jamás, llegaba a ellos donde quiera que se encontraran, en los tugurios, en las cárceles y en las minas. En el año santo de 1950, el Papa Pío XII la proclamó patrona de todos los migrantes. 7.5. La tradición de la actividad de la Iglesia con y para los migrantes continúa y hoy ese servicio se expresa en iniciativas como los centros de acopio, de acogida para los refugiados, las misiones en las fronteras y los esfuerzos de Cáritas Internacional y otras instituciones. El magisterio contemporáneo reafirma claramente este compromiso. El Papa Francisco recordaba que la misión de la Iglesia junto a los migrantes y refugiados es aún más amplia, insistiendo en que la respuesta al desafío planteado por las migraciones contemporáneas se pueden resumir en 4 verbos: acoger, proteger, promover e integrar. Pero estos verbos no se aplican solo a los migrantes y a los refugiados, expresan la misión de la Iglesia en relación a a todos los habitantes de las periferias existenciales que deben ser acogidos, protegidos, promovidos e integrados. Y añadía, cada ser humano es hijo de Dios. En él está impresa la imagen de Cristo. Se trata entonces de que nosotros seamos los primeros en verlo y así podamos ayudar a los otros a ver en el emigrante y en el refugiado no solo un problema que debe ser afrontado, sino un hermano y una hermana que deben ser acogidos, respetados y amados. Una ocasión que la providencia nos ofrece para contribuir a la construcción de una sociedad más justa, una democracia más plena, un país más solidario, un mundo más fraterno y una comunidad cristiana más abierta de acuerdo con el Evangelio. La Iglesia como madre camina con los que caminan, donde el mundo se ve una amenaza. Ella ve hijos donde se levantan muros. Ella construye puentes. Sabe que el anuncio del Evangelio solo es creíble cuando se traduce en gestos de cercanía y de acogida, y que en cada migrante rechazado es Cristo mismo quien llama a las puertas de la comunidad. Nos detenemos aquí un momentito, Lulu, por favor, Sí. para hacer dos comentarios. Fíjense lo importante en este caso de la misma educación, ¿no? Que se puede ir generando. Porque a partir de la educación es como se puede posicionar todas estas realidades como sensibles a la perspectiva o a la percepción de quienes están siendo educados, claro. Y por educación, claro, la exhortación habla primeramente de las escuelas, formalmente hablando. Pero esta formación tiene que verse no solo en las escuelas, sino incluso en casa, ¿no? Hablemos en este sentido de la formación amplia y el punto sería ir formando sensibilidades, ¿no? Justamente para que desde ese punto, de esa manera, cuando un sujeto vea enfrente la realidad de la pobreza, pueda ser sensible. Porque si no hay una formación al respecto de esto, pues evidentemente cuando se esté frente a la realidad pobreza o frente a la realidad migración, no se va a precisar como algo que tenga que ver como en función de que pueda ser remediado o de que necesite alguna forma también importante de verse expresado, ¿no? Y los mismos migrantes, pues a su vez, van siendo una especificidad todavía de pobreza o una especificidad dentro de la pobreza, porque en cuanto migrantes, pues se entiende que son, por ejemplo, nuestro país, que es un país, entre comillas, de paso, ¿no? De todos los que vienen del sur. Del continente hacia el famoso sueño americano.
que ahora hemos visto que la realidad también es que muchos ya no llegan hasta allá y se quedan en el país, ¿no? Entonces, estas personas que pues evidentemente vienen con lo que cabe en una mochila, ¿no? Y hasta ahí en el mejor de los casos. Esto, frente a todos estos tipos de realidades, es necesario entonces también que se vaya educando, me parece, ¿no? Importante en este sentido. ¿Algún comentario, algo que decir hasta aquí? Bien, esta exhortación parece muy sencilla, ¿no? Enriquecedora, evidentemente, en el sentido de todos estos testimonios, pero me parece muy sencilla de leer, ¿no? No trae complicaciones, incluso es hasta como muy narrativa, ¿no? Entonces, nada más en ese sentido hay. Bien, ¿quién puede seguir la lectura entonces? Al lado de los últimos, número 76. ¿Quién se anima? O le decimos a Lulu que siga leyendo, por favor, Lulu. Bien, al lado de los últimos, 7:6. La santidad cristiana florece con frecuencia en los lugares más olvidados y heridos de la humanidad, los más pobres entre los pobres, los que no solo carecen de bienes, sino también de voz y de reconocimiento de su dignidad, ocupan un lugar especial en el corazón de Dios. Son los preferidos del Evangelio, los herederos del reino. Es en ellos donde Cristo sigue sufriendo y resucitando. Es en ellos donde la Iglesia redescubre la llamada a mostrar su realidad más auténtica. 7:7. Santa Teresa de Calcuta, canonizada en 2016, se convirtió en un ícono universal de la caridad vivida hasta el extremo en favor de los más indigentes, descartados por la sociedad. Fundadora de las Misioneras de la Caridad, dedicó su vida a los moribundos abandonados en las calles de la India, recogía a los rechazados, lavaba sus heridas y los acompañaba hasta el momento de la muerte con una ternura que era oración. Su amor por los más pobres entre los pobres la llevaba no solo a atender sus necesidades materiales, sino también a anunciarles la buena noticia del Evangelio. Queremos proclamar la buena nueva a los pobres de que Dios les ama, de que nosotros les amamos, de que ellos son alguien para nosotros, de que ellos también han sido creados por la misma mano amorosa de Dios para amar y ser amados. Nuestros pobres son grandes personas, son personas muy queribles, no necesitan nuestra lástima y simpatía, necesitan nuestro amor comprensivo, necesitan nuestro respeto, necesitan que les tratemos con dignidad. Todo esto nacía de una profunda espiritualidad que veía el servicio a los más pobres como fruto de la oración y del amor, que generan la verdadera paz, como recordaba el Papa Juan Pablo II a los peregrinos que habían acudido a Roma para su beatificación. ¿Dónde encontró la Madre Teresa la fuerza para ponerse completamente al servicio de los demás? La encontró en la oración y en la contemplación silenciosa de Jesucristo, de su santo rostro y de su sagrado corazón. Lo dijo ella misma, el fruto del silencio es la oración, el fruto de la oración es la fe, el fruto de la fe es el amor, el fruto del amor es el servicio y el fruto del servicio es la paz. La oración colmó su corazón de la paz de Cristo y le permitió irradiarla a los demás. Teresa no se consideraba una filántropa ni una activista, sino esposa de Cristo crucificado, a quien servía con amor total en los hermanos que sufrían.
7:8. En Brasil, Santa Dulce de los Pobres, conocida como el Ángel Bueno de Bahía, encarnó el mismo espíritu evangélico con rasgos brasileños, refiriéndose a ella y a otras dos religiosas canonizadas en la misma celebración. El Papa Francisco recordó el amor que profesaban a los más marginados de la sociedad y afirmó que las nuevas santas nos muestran que la vida consagrada es un camino de amor en las periferias existenciales del mundo. La hermana Dulce enfrentó la precariedad con creatividad, los obstáculos con ternura, la carencia con fe inquebrantable. Comenzó acogiendo a enfermos en un gallinero y desde allí fundó una de las mayores obras sociales del país. Atendía a miles de personas al día sin perder nunca su dulzura. Se hizo pobre con los pobres por amor al sumamente pobre. Vivía con poco, rezaba con fervor y servía con alegría. Su fe no la alejaba del mundo, sino que la sumía aún más profundamente en los dolores de los últimos. 7:9. Se podría recordar también a San Benito Meni y a las hermanas hospitalarias del Sagrado Corazón de Jesús, junto a las personas con discapacidades, a San Carlos de Foucault, entre las comunidades del Sahara, a Santa Catarina de Drexel, junto a los grupos más desfavorecidos de Norteamérica, a la hermana Emanuel con los recolectores de basura en el barrio de Esbet el Nakr, en la ciudad de El Cairo, y a muchísimos más. Cada uno a su manera descubrió que los más pobres no son menos objetos de compasión, sino maestros del Evangelio. No se trata de llevarles a Dios, sino de encontrarlo entre ellos. Todos estos ejemplos enseñan que servir a los pobres no es un gesto de arriba hacia abajo, sino un encuentro entre iguales, donde Cristo se revela y es adorado. San Juan Pablo II nos recordaba que en la persona de los pobres hay una presencia especial de Cristo que impone a la Iglesia una opción preferencial por ellos. Por lo tanto, cuando la Iglesia se inclina hasta el suelo para cuidar de los pobres, asume su postura más elevada. Movimientos populares. 80. Debemos reconocer también que a lo largo de la historia cristiana, la ayuda a los pobres y la lucha por sus derechos no han implicado solo a los individuos, a algunas familias, a las instituciones o a las comunidades religiosas. Han existido y existen varios movimientos populares integrados por laicos y guiados por líderes populares, muchas veces bajo sospecha o incluso perseguidos. Me refiero a un conjunto de personas que no caminan como individuos, sino como el entramado de una comunidad de todos y para todos, que no puede dejar que los más pobres y débiles se queden atrás. Los líderes populares, entonces, son aquellos que tienen la capacidad de incorporar a todos, no les tienen asco ni miedo a los jóvenes lastimados y crucificados. 8:1. Estos líderes populares saben que la solidaridad también es luchar contra las causas estructurales de la pobreza, la desigualdad, la falta de trabajo, la tierra y la vivienda, la negación de los derechos sociales y laborales. Es enfrentar los destructores efectos del imperio del dinero. La solidaridad, entendida en su sentido más hondo, es un modo de hacer historia y eso es lo que hacen los movimientos populares. Por esta razón, cuando las distintas instituciones piensan en las necesidades de los pobres, se requiere que incluyan a los movimientos populares y animen las estructuras de gobiernos locales,
nacionales e internacionales. Con este torrente de energía moral que surge de la incorporación de los excluidos en la construcción del destino común, los movimientos populares efectivamente nos invitan a superar esa idea de las políticas sociales concebidas como una política hacia los pobres, pero nunca con los pobres, nunca de los pobres y mucho menos inserta en un proyecto que reunifique a los pueblos. Si los políticos y los profesionales no los escuchan, la democracia se atrofia, se convierte en un nominalismo, una formalidad, pierde representatividad, se va desencarnando porque deja fuera al pueblo en su lucha cotidiana por la dignidad, en la construcción de su destino. Lo mismo se debe decir de las instituciones de la Iglesia. Y hasta ahí nos quedamos porque, gracias, Sí, Lulu, porque sí, vendría el capítulo cuarto, una historia que continúa, y pues como su nombre lo indica, va a seguir hablando sobre testimonios, ¿no? Ahora desde la doctrina social de la Iglesia. Ya habíamos nosotros visto, revisado en los primeros números de esta exhortación, que en realidad era algo que el Papa Francisco ya tenía medianamente elaborado, ¿no? O la mayoría elaborado, ya nada más el Papa ahora León fue quien la publica, pero que en realidad va un poquito todavía en la tónica de la anterior encíclica del Papa Francisco, ¿no? La de Dilexit Nos, ¿se acuerdan? Que también era como mucho testimonio de esto, ¿no? A mí me parece estos gestos que hablan, sí, evidentemente al intelecto, pero a mí me parece que quieren hablar más al corazón, dejarnos tocar por estas historias que están sumamente condensadas, ¿verdad? Dos, tres numeritos hablan de Francisco, dos, tres numeritos hablan de Santo Domingo, y así hay algunos, por ejemplo, que están incluidos dos en un mismo número, en fin, pero que a final de cuentas a mí me parece que esta exhortación, sin dejar de hablar al intelecto, claro, a la razón, pero a mí me parece que quieren hablar más al corazón, al espíritu, para tomar ejemplos como estos, ¿no? Lo que siempre les he comentado, quizá nosotros no tengamos esta expresión de fundar algo, de generar completamente algo nuevo, pero sí sumarnos a proyectos, ¿no? Y en la medida de lo posible, evidentemente, hacer o dar nuestro granito de arena en todo esto, ¿no? Entonces, me parece que es eso, y que pues por eso no hay como, entre comillas, mucho que comentar en la exhortación, ¿no? Más allá de algunos puntitos, porque justo esto, más bien es un dejarnos tocar por las mismas palabras, ¿no? ¿Algún comentario? Muy bien. Entonces, vamos a dejar hasta aquí nuestra sesión. Nos quedamos en el numeral número 81. La próxima semana retomamos en el 82 y ya la llevamos de gana. Nos falta como un tercio, un poquito menos de un tercio de la exhortación, ¿no? Y entonces retomamos la próxima semana. ¿Sale? bien, bien. Muy bien, pues un gusto en Gracias. saludarles. Este,